es esta en donde dicen que la personalidad, Fromm nos habla de esta, eh, es la combinación de un temperamento y de un carácter. Ambas cosas componen tu personalidad. El temperamento es innato, todos nacemos con temperamento. Véanlo de esta manera. Quiero que se imaginen a un mango y a una sandía, en donde el mango, ahí dice temperamento, es sensibilidad innata a estímulos, en donde el mango, si es apretado un mango por tu mano, el mango se va a aguadar, se va a deshacer, vas a poder aplastar al mango muy fácilmente. Es sensible, tiene cierta sensibilidad al estímulo que es la presión, en este caso de la mano. Mientras que una sandía tendría un temperamento, una sensibilidad más rígida en comparación al mango, en donde si tú ejerces presión con tu mano en esa sandía, no la vas a doblar, no la vas a arrugar, no la vas a mayugar como al mango. Este ejemplo de las frutas. Estas frutas tienen un temperamento, haciendo la analogía, tienen una cierta sensibilidad que es característica de las frutas. De este mango que es sensible a la presión y de esta sandía que no es sensible a la presión. Todos nacemos con cierto temperamento. Hay personas, hay bebés, lo pueden ver muy bien con los bebés, hay bebés que lloran muy fácilmente y hay otros bebés que para nada lloran. Su temperamento es diferente y nacen con uno propio, cada individuo. Temperamento es innato. El carácter. El carácter, dice, es la asimilación y la sociabilización de objetos e individuos. ¿Qué quiero decir? Tu carácter va a ser cómo aprendes a manejar ese temperamento, cómo aprendes a relacionarte con el mundo exterior. Por ejemplo, si el mango, vamos a suponer que un mango en algún momento cobra conciencia y se da cuenta que cuando lo aplastan, sufre una, ¿cómo decirlo? Una malformación. Entonces el mango dice, ¿saben qué? Me voy a proteger con una coraza de metal para que cuando me aprieten ya no sufra esta malformación. En ese momento se ve el carácter del mango. El carácter del mango le dicta que sabe que el mango mismo sabe que es débil a la presión. ¿Qué hace? Se protege. ¿Con qué? Con una coraza de metal, por ejemplo. Ese es su carácter, la manera en la que aprende a lidiar con su temperamento. En pocas palabras, dice el siguiente texto, el siguiente párrafo, la personalidad son los modos en los que una persona se relaciona con el mundo externo, cómo se adapta. En este ejemplo del mango, él se adaptó para no ser lastimado. Todos tenemos un temperamento y conforme vamos creciendo, vamos a adaptar nuevos modos, nuevas formas para o que deje de lastimarme tan fácilmente un, eh, no sé, algún estímulo, un estímulo visual o un estímulo auditivo. Voy a desarrollar ciertos mecanismos para que pueda adaptarme bien al medio. Otro ejemplo, les pongo ahí una escultura en donde el temperamento de esta escultura sería la piedra, está hecho de roca. Bueno, yo me imagino que es roca, ese material es roca y el carácter es la forma en la que es moldeada, en donde las manos o el escultor sería la sociedad. La sociedad te va a dictar tu carácter, va a dictar cómo te debes de manejar respecto a tu temperamento. Si eres una persona con un temperamento muy volátil, si eres una persona que se enoja fácilmente desde inicios de tu vida, si eres muy irritable, si eres alguien que se fastidia fácilmente, la sociedad y tú mismo vas a ir decidiendo cómo lidiar con ese enojo, cómo lidiar con esa sensibilidad al enojo. Ese es tu carácter. Entonces, resumiendo, personalidad es eso, son esas dos cositas. Con tu temperamento que es innato, tu sensibilidad al mundo y tu carácter, la manera en la que vas a aprender a lidiar con ese temperamento y así poder relacionarte o adaptarte con el mundo. Esa es personalidad. Y vamos a lo que es una disfunción sexual, que es una situación en donde el acto sexual no se va a disfrutar. Va a haber una situación que va a impedir que el acto sexual provoque o produzca placer.
¿Qué quiero decir con esto? No vas a poder gozar de un acto sexual completo. Ya sea que no te excites, ya sea que en pleno orgasmo resulte, mejor dicho, antes de tener un orgasmo, te pares y ya no llegas a ese orgasmo. El orgasmo no sea suficientemente placentero, en donde no has llegado a un orgasmo y tu pareja ya llegó al orgasmo. Entonces, ahí se taja el goce sexual. Eso se hablaría con una disfunción sexual. Su origen es de dos tipos. Puede ser un orgánico, en donde enfermedades como la hipertensión, problemas cardiovasculares, lesiones en la espina dorsal, por ejemplo, pueden provocar que tu organismo no funcione como debería de hacerlo. Eso es un origen orgánico. Y es muy importante diferenciar este tipo de génesis de una disfunción, saber si tu disfunción es orgánica o es algo psicológico. Por lo regular, y en su mayoría, suelen ser problemas psicológicos antes que un problema orgánico. Y en el apartado en donde vamos a hablarlo nosotros, es de una génesis psicológica, en donde tiene que ver con tu personalidad, repito, tu personalidad, tu manera de relacionarte con el mundo, tu temperamento, tu manera de verte a ti mismo, tu manera de comportarte, tu manera de lidiar con esos sentimientos que nacen de ti. Tu contexto también tiene que ver con, o puede ser, causa de una disfunción sexual. Contexto me refiero a tu cultura, a los estereotipos que se manejan, perdón, que se manejan en tu sociedad. Por decir un ejemplo, suele pasar mucho que los hombres eh, presenten una disfunción eréctil o una eyaculación precoz por nervios, porque en el contexto, perdón, en el contexto se suele exigir que el hombre sea poderoso, sea viril, siempre tenga ganas de tener sexo, sea un macho alfa. Entonces, si un hombre se deja absorber por todas esas creencias, por todas esas expectativas, por supuesto que se va a poner nervioso en algún momento de su acto sexual, lo que va a ocasionar que su cuerpo no funcione como debería de funcionar. A eso me refiero con contexto. Otro contexto, hablando de religión, podríamos decir que en algunas religiones podrían negar el placer sexual a una mujer, y aquella mujer que goce de erotismo sería impura, sería una mujerzuela, por así decirlo. ¿Qué haría esto? Que se sintiera apenada, que se sintiera avergonzada, que se sintiera culpable por estar disfrutando de un acto erótico sexual, evitando así que disfrute y por supuesto que presente una disfunción sexual. Y en otra parte, y tiene que ver con el contexto también, el aprendizaje o los condicionantes. Como ejemplo voy a poner, eh, suele pasar a los hombres eyaculación precoz. Muchas veces la eyaculación precoz como disfunción sexual pasa porque de adolescentes, y esto es sexista, no me gusta lo sexista, pero es, tiende a ocurrir más en hombres, que por estar apresurados para sentir placer sexual, por hacerlo a escondidas, muchas veces por tener poco tiempo, por meterte al baño y decidir masturbarte, acostumbras a tu cuerpo, condicionas a tu cuerpo a terminar, a llegar a un orgasmo, a eyacular rápidamente, por el miedo a ser descubierto, por el poco tiempo que tienes, por el deseo de sentir placer de una manera inmediata, acostumbras a tu cuerpo a terminar de una manera rápida. Y más adelante se va a ver con esto de las disfunciones sexuales, ¿no? Una eyaculación precoz. Eh, Antes de pasar a esta diapositiva, bueno, la voy a dejar. Eh, ¿De qué manera la personalidad se va a relacionar con una disfunción sexual? Ya dijimos que tu personalidad es la manera en la que tú vas a interactuar con el mundo. Va a haber diferentes tipos de personalidades. En esta presentación vamos a ver nada más 4. Hay un autor llamado Eric Fromm que maneja esta parte de, hay 4 personalidades, hay una quinta, pero es como
no suelo abordar esa quinta. Hay una cuarta, perdón, hay 4 personalidades, grandes personalidades, que te van a decir, dependiendo de tu personalidad, eres tendiente a desarrollar cierto tipo de disfunciones sexuales. Quiero resaltar la palabra tendiente. No es que si eres ese tipo de personalidad, no es que si tengas ese tipo de personalidad, vas a vivir esa disfunción. No estás destinado a vivir esa disfunción. Ciertos rasgos, cierta manera de relacionarte con las personas, cierta manera de entender el mundo. Si se te sale de control, puedes caer en este tipo de disfunciones de las que voy a hablar. Pero por otro lado, si tienes esta personalidad y la mantienes como equilibrada, como cualquier otro tipo de trastorno psicológico, mientras tú te mantengas equilibrado emocionalmente, mientras tú te mantengas equilibrado eh, en tus relaciones personales, mientras seas funcional, mientras mantengas un equilibrio de tu estado de ánimo, no vas a tener que desarrollar o por qué desarrollar un trastorno sexual. Entonces, repito, la palabra tendiente es importante. Solamente somos tendientes a ciertas cosas. No porque ahorita se van a dar cuenta, a lo mejor y se identifican con algún tipo de personalidad, de las 4 que vamos a ver. No porque te identifiques, te estoy diciendo vas a terminar en esto. Solamente podrías terminar en una de estas si no pones atención a ciertas cositas de las que te voy a hablar. Si dejas que se te descontrole este tipo de rasgos, este tipo de personalidad, si permites que se te salga de las manos, puedes caer en uno de estos. Uh-huh. Ahora, dicho esto, eh, en esta diapositiva vemos la personalidad como una tendencia, ¿no? Y vamos a ver que la personalidad, es importante decir, la personalidad se va a formar en los primeros años, según algunos autores, en los primeros años de tu vida. En este caso estoy hablando de Freud, que es un exponente del psicoanálisis, en donde quien conozca a Freud, quien no lo conozca también lo voy a decir, nos comenta que tus primeros años de vida van a ser muy importantes para tu desarrollo en una vida adulta. Y dependiendo de cómo vivas esos primeros años de vida, te vas a desarrollar cierto tipo de personalidad, cierta manera de relacionarte con personas, cierta manera de interpretar cosas como la autoridad, cierta manera de interpretar cosas como el dar emociones, el hablar de tus emociones, eh, cierta manera de o que seas introvertido o extrovertido, si vas a ser muy amigable o vas a ser un poco huraño, si vas a ser alguien exigente o nada exigente, si vas a ser alguien que suele tener problemas para soltar algunas cosas como ya sea amigos, sentimientos, o si por el contrario vas a ser alguien que va a ser muy extrovertido y va a hablar de todo con todo mundo sin ningún problema. Freud nos dice que en estas etapas, el nombre de algunas etapas, 5 etapas de nuestras vidas infantes, para definir más o menos cómo vamos a terminar siendo adultos o cuando tengamos una vida adulta. Y en este caso, solamente voy a hablar rápidamente de estas 3, en donde la fase oral hablamos de este, ¿cómo decirlo? En esta etapa vamos a identificar algunas conductas, vamos a desarrollar ciertas conductas, vamos a desarrollar ciertas defensas para sobrellevar que nos pongan límites, por ejemplo, que nos premien, que nos quiten cosas en esta etapa que es en los primeros años de vida. Fase anal en donde vamos a aprender, de alguna manera vamos a aprender a dejar ir cosas, vamos a aprender a hablar de nuestros sentimientos, o por el contrario, vamos a aprender a que no es bueno hablar de nuestros sentimientos y es mejor ser alguien introvertido. O, como al principio dije, ser alguien extrovertido. Así a grandes rasgos, para no andar mucho en esto. Y en la fase fálica, en donde vamos a aprender a llevarnos bien con la autoridad o llevarnos mal con la autoridad. A aguantarnos ante ciertas cosas, cuestiones, reglas,
leyes impuestas por la sociedad, nuestra percepción de lo que es bueno y lo que es malo, vamos a aprender en este tipo, en esta fase. Repito, esto es a grandes rasgos porque no es una conferencia dedicada a la génesis completa de una disfunción. Solamente quería abordar que, al menos en esta plática, vamos a ver que debido a nuestra infancia vamos a desarrollar cierto tipo de comportamientos en nuestra vida adulta. No sé si me sigan hasta aquí, Lupita, alguna duda, alguno de los participantes, algún comentario, Todo bien, amigo, o todo creo. bien por el contrario. Ok. Entonces, les comentaba hace rato, eh, Fromm nos habla de cuatro personalidades, cuatro, cuatro tipos de persona que dependiendo de cómo interpreten su mundo, dependiendo cómo se relacionen con las personas, dependiendo de cómo se lleven con la autoridad, dependiendo de cómo lleven sus hábitos del día a día, van a desarrollar cierta tendencia a algunas disfunciones sexuales. Se van a dar cuenta, a lo mejor ahorita al estar hablando de esto, repito, si se identifican, pues tómenlo para bien. Algo muy importante es esta información no sirve para nada si la tomamos de manera negativa. Decía un maestro hace mucho, nos compartía que antes de destrozar a una persona, de decirle sus cosas malas, hay que decirle sus cosas buenas. Entonces, esta información no es para que se alarmen, esta información no es para que se espanten, no es para que digan ya, yo me identifico con este tipo de personalidad y entonces mi destino fatal es vivir con una disfunción eréctil, yo como hombre, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en este tipo de personalidades que solamente te hacen pendiente, solamente eso. Y algo muy importante, y quiero resaltar que eh, Leo ha sido una persona, a pesar de ser odontólogo, se ha metido mucho en este tipo de cosas. Hablo de la psicología y se van a dar cuenta que cuando aprenden este tipo de personalidades, si las aprenden bien, si las adaptan a sí mismos, si las adaptan a lo mejor como práctica a las personas que los conocen, se van a dar cuenta que pueden entender muchas cosas de alguien, nada más con ver cierto tipo de rasguitos que al día a día, que al día a día las personas mostramos, ¿no? Empezamos con la personalidad receptiva, el primer tipo de personalidad de la que nos habla Fromm. ¿En qué consiste este tipo de personas? Estas personas, es el tipo de personas, a lo mejor conocen algunos, a lo mejor se identifican, repito, personas que creen, que consideran, que aseguran incluso, que el placer debe de venir de allá afuera. Es aquella persona, voy a exagerar el ejemplo, aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que ante el acto sexual, ante ver que su pareja quiere tener sexo, se tira en la cama y dice, pues sale, de acuerdo, ¿no? Y no por complacer, sino para ser complacido. Es como, de acuerdo, ¿quieres tener sexo? Bueno, yo me dejo, soy materia dispuesta, ¿no? Dice ahí, buscan el amor y el placer allá afuera. Por lo regular, este tipo de personas, siguiente punto, ¿cómo es este tipo de personas? Van a ser personas pasivas, van a ser personas que esperen que allá afuera, que de allá afuera llegue el placer, que de allá afuera lleguen las cosas buenas. Yo solamente espero como persona receptiva, yo nada más espero a que me den. Yo solamente recibo, como lo describe la palabra receptiva. Puedo llegar a ser exigente, porque si mi placer sexual, hablo de un placer sexual, está tajado o no recibo el goce suficiente, no es mi culpa, es culpa del que está allá afuera. Yo solamente recibo y este goce sexual tendría que ser provisto del que está allá afuera conmigo. Son personas que tienden a la dependencia también. ¿Qué quiero decir? Son personas que buscan una estabilidad emocional con gente, con sus parejas, con sus amigos. No les interesa o muestran poco interés por mantener una estabilidad emocional
consigo mismos gracias a sí mismos. Suelen relacionarse con gente que les brindan cosas, que les brindan una seguridad, que les brindan un apoyo, que les brindan amor, que les brindan cariño hacia sí mismos. Eso es en un nivel negativo de este tipo de personas, pero también son personas en un aspecto positivo. Son personas conformes, son personas agradecidas con lo que les den. Son personas que de alguna manera conformes, quiero decir, no conformistas, pueden tender al conformismo si se les sale de control, como les decía hace rato, pero conformes también con, yo puedo trabajar, yo puedo hacer las cosas con lo que me des, no importa, yo lo voy a hacer. Y van a buscar aprobación, eh, por lo que van a tender a adaptarse. Son personas muy adaptables al medio. Lo que van a querer ser es ser aprobados y queridos. Entonces los hace tendientes a ser serviciales, por ejemplo, aceptar lo que se les dé. Repito, pueden llegar a ser muy agradecidas a este tipo de personas. Y debido a este tipo de funcionamiento en tanto a su personalidad, son personas que pueden desarrollar una hipolubricación en tanto a mujeres se trata. Hipolubricación, quiero decir, falta de lubricación. Ustedes saben que ante un placer sexual, una excitación, la vagina lubrica. Son personas que al no recibir lo que les gusta, al no ser estimulados, al no ser atendidos, pueden no lubricar como mujeres. Y como hombres pueden desarrollar una disfunción eréctil. ¿Qué quiere decir? Al no ser estimulados, al no recibir lo que están pidiendo, al no encontrar que su pareja use lo que él quiere, lo que le excite, no van a poder tener una erección. Y por supuesto una anorgasmia son personas que si no reciben lo que quieren, que si no obtienen esta parte de sus parejas, no van a lograr un orgasmo. MDS es algo de lo que hablamos hace 8 días y tiene que ver con manifestaciones de la diversidad sexual. Eh, Hablábamos de lo que se conocían como parafilias, ¿no? Este tipo de personas, permítanme también, este, este tipo de personas van a tender al masoquismo. ¿Por qué? Porque son receptivas, van a buscar ser complacidas y por supuesto van a buscar que se les someta, van a ser pasivas, van a ser exigentes, pero también dependientes. Entonces, este tipo de personas receptivas van a tender a sentir gusto por prácticas como que las nalguen, que las estimulen, etcétera, etcétera. Siguiente personalidad es una explorativa. Y este tipo de personas, repito, vayan pensando si se identifican o conocen a alguien así. Son personas que acostumbran a exigir del exterior, parecidas al receptivo que exigen que el exterior les brinde algo que les provea placer en el exterior, solamente que a diferencia de las pasivas, que son quietas, son como conformistas, son conformes, son agradecidas, ellas están dispuestas a recibir nada más. Esta persona quiere recibir del medio, pero exige, no solamente espera recibir, sino puede llegar a exigir que le den placer, puede llegar a despojar incluso a ver a las personas como objetos o como fuentes directamente de placer e incluso pueden llegar a la agresividad. Ejemplo, ahorita, después de mucho tiempo que no quise ver 50 sombras de Grey, los que me conocen saben que no es una película de mi agrado. Quien haya visto 50 sombras de Grey, Christian Grey es una persona explorativa. Es sádico, ahorita vamos a ver que tiene un sadismo, es una persona sádica que exige que le den placer e incluso agresivo para obtener ese tipo de placer. ¿Cómo son este tipo de personas? Son activas, son egocéntricas en un ámbito descontrolado, son muy egocéntricas, pero también son carismáticas. ¿Para qué? Para obtener eso que buscan.
son violentas, pueden llegar a ser violentas con un ego descontrolado, con una personalidad desequilibrada emocionalmente, pueden llegar a ser violentas, pueden llegar a ser dominantes, muy dominantes o poco, ya sea desde tú eres mía, posesivo, o tú eres mío, posesivo, o desde un dominante pasivo, sí, un pasivo dominante, en donde cosas como, oye, es que eh, no vayas con tu mami, mejor quédate conmigo, es que me voy a sentir muy solito, ¿no? Es una forma de dominancia y son personas líderes, por esto de ser carismáticas. Quiero que vean esta personalidad como su nombre lo indica, ¿no? Explorativa, van a explorar. Son personas curiosas que van a querer buscar y buscar y buscar. Por lo general son las personas que tienden a tener muchas parejas sexuales, este tipo de personalidades. Porque, repito, van a querer despojar, van a querer obtener placer de las personas y pueden llegar a ver a las personas como medios. Sus disfunciones, igual que las receptivas, puede haber hipolubricación o falta de lubricación en tanto a las mujeres y una disfunción eréctil, al igual que eyaculación precoz. ¿Por qué pasa esto? Al ser explorativas, al tener un ego alto, como les comentaba, van a ser exigentes consigo mismos. ¿Qué quiero decir? Si yo me jacto de ser alguien que tiene muchas parejas sexuales, si yo me jacto de ser alguien muy bueno en el sexo, si mi ego es muy alto, por supuesto que en cada relación erótica que tenga voy a querer demostrar que valgo eso que tanto presumo, que de verdad valgo el ser alguien que ha vivido de todo. Eso me va a poner de nervios en algún momento si me topo con alguien que no puedo complacer. Puede llegar a ocasionarme problemas de ego o con mi ego, con esta imagen de mí mismo que tengo como alguien poderoso, como alguien que puede, como alguien carismático. Y me va a ocasionar, por supuesto, una disfunción eréctil o una hipolubricación, o que termine teniendo una eyaculación antes de tiempo por este tipo de nervios, en donde son tantos mis nervios que mi cuerpo no funciona, que pierdo el control de lo que está pasando en mi erección, por ejemplo, como hombre, y termino eyaculando rápidamente. O yo como mujer estoy tan nerviosa, de repente me encuentro a alguien que no es tan sumiso como todos los que me han tocado, y por supuesto que me impone, y puede ocasionar que tenga esta falta de lubricación. Y como el ejemplo que estaba dando de Christian Grey, son personas sádicas, van a tender a realizar prácticas en donde les guste sodomizar a las personas, en donde les guste tener el control, en donde, como les digo, ellos dominen, en donde ellos sean líderes de la situación, en donde su ego se eleve por ser el que puede. Y muy de la mano con el sadismo, la pedofilia o la paidofilia, que son cosas diferentes. Pedofilia, gusto por menores a la edad de quien la vive, o paidofilia, gusto directamente por niños, en donde por supuesto sabemos que alguien que es mayor, eh, en algunos casos no se cumple esto, pero en la mayoría de los casos alguien que es mayor le lleva ventaja en experiencia y en años, podría ser, a alguien menor en edad. Repito, se refuerza esta parte de yo soy el que sabe, yo soy el que puede más, yo soy el dominante y voy a tender a buscar parejas menores a mí para mantener esa imagen, esa identidad de yo soy el que sabe. ¿Dudas hasta aquí con algunos de estos tipos de personalidades? ¿Todo bien? ¿Algún comentario? No los veo, por favor háganme saber. Lupita, ¿hay dudas o? Sí, amigo, todo bien. Aquí Lupita mandó una carita, creo, no la alcanza a ver, y Citlali dice que todo bien. Pues Ah, comentar, ok. ¿no? Que esta es de las mejores personalidades que pueden existir, ¿no? Bueno, Ya sí, te sí. arreglaste. Sí, yo no quise decir lo que Lupita dijo, pero estoy de acuerdo con Lupita. No es, voy
voy a tomar ese punto que aborda Leo, ¿no? Habrá gente que diga, yo quiero a uno de estos, un explorativo, o yo quiero ser uno de estos, o yo soy uno de estos. Y no forzosamente una personalidad es mejor que otra. A algunos nos gustará más cierto tipo de personalidad. Algunos se adaptará mejor. Algo muy, muy curioso y que les voy a comentar es que las personalidades, quiero decir, receptiva y explorativa, se conforman muy bien. O sea, son muy medias naranjas, porque tenemos una receptiva que espera que le den placer y tenemos un explorativo que quiere reforzar que es el bueno, ¿no? Entonces, podemos encontrar que ciertas personalidades se complementan muy bonitamente en un sentido irónico o sarcástico, porque si se descontrolan este tipo de personalidades, les recuerdo, pueden llegar a ser un relajo de verdad entre ellos. Y este tipo de personalidades descontroladas tienden a dar las relaciones codependientes o tóxicas, como ahora les dicen, si se descontrolan o cuando se descontrolan este tipo de personalidades. No es que una sea mejor que otra, solamente son maneras de relacionarse. Repito, a nuestro amigo Leo les gusta esta personalidad, dice que es la mejor. Por supuesto, ¿qué podría decir alguien con este tipo de personalidad, no? Pues que es la mejor. Este, repito, ninguna es mala. Eh, este tipo de personas, por ejemplo, esta puede llegar a sonar muy fea, pero son personas, repito, son carismáticos, son personas líderes, son personas que son imagen pública y jalan masas porque saben mover las cosas, porque son muy calculadoras, porque son muy seguros de sí mismos. En equilibrio son personas muy buenas, como este caso de Christian Grey, ¿no? Es un millonario, es carismático, a mí no se me es carismático para ser sincero, pero en la película es carismático, este, es una persona como muy posesiva, con un temperamento muy, es que la palabra es carismático, ¿no? Muy llamativo para cierto tipo de personas. Tienen sus lados positivos, repito, pero en un lado descontrolado pueden llegar a ser feas este tipo de personalidades. Continúa entonces. Ya, gracias Leo por decirnos qué tipo de personalidad tienes. La siguiente es, ay, ¿por qué no puedo cambiar? Ahí está, la mercantilista. Eh, este tipo de persona, me gusta definirlo como entre comillas, ahí lo menciona. Soy como tú me deseas, ¿no? Soy lo que tú quieras que sea. ¿En qué consisten este tipo de personas? Son personas que se venden al mejor postor, perdón, por lo que tenderán a ser productos. ¿Qué quiero decir? Producto me refiero a algo que quiera la gente. Yo me voy a vender a ti. Y no, por supuesto, no cualquiera me puede tener, porque soy un producto que merece ser de alguien que valga la pena. Personas que sepan de psicología y de psicoanálisis son personas histéricas, de una estructura histérica, en donde yo me vendo a quien más me dé, ¿no? O a quien cumpla lo que yo quiero que cumpla. Por lo que, por lo que vamos a terminar con personas que son de una actitud economista, siempre se van a estar fijando en cuánto ganan, cuántos beneficios ganan, cuántas cosas pierden de cierta acción, de cierta decisión. Son personas que en sus decisiones lo primero que utilizan para tomarla es qué beneficios me va a traer esto o qué voy a sacar de esto yo. Más que convicciones, más que ideologías, más que principios, se van a manejar bajo la conveniencia. ¿Qué me conviene más? ¿Qué voy a obtener de cierta situación? ¿Con cuál me convence más? Son superactivos, quiero decir, van a tender a cambiar muy rápidamente, van a ser muy, a diferencia de los receptivos, no son pasivos, y ellos van a cambiar una y otra vez, se van a adaptar para así ser el producto que la gente quiere. Y por lo tanto son curiosos, quiero decir, para alcanzar a hacer ese producto que quieren, van a sentir curiosidad de las personas, de esa persona millonaria, van a buscar cómo llegar a hacer lo que ella quiere. Ante esto, repito, quien sepa de psicoanálisis, van a ser personas histéricas,
Por lo regular van a desarrollar disfunciones de apatía sexual, es decir, ningún interés por lo sexual. Lo que me importa a mí como persona mercantilista es ser lo que tú quieres y qué beneficios me va a traer. No me interesa mi placer sexual, en realidad. Lo que me interesa es ser lo que tú quieres. ¿Puedo adaptarme a tus prácticas sexuales? Sí y solo sí. De esa manera voy a hacer lo que quieres. Entonces van a tener apatía sexual, van a tener una disritmia sexual con sus parejas, que quiero decir, cuando quieran sus parejas, ellos seguramente no van a querer. Me refiero a esto de si sienten placer o no, por lo regular no sienten placer sexual. Entonces, pues realmente no les interesa satisfacer algo sexual desde desde su mundo. Quiero decir, van a tener interés por tener prácticas sexuales, pero para satisfacer al otro. Lo que a ellos les interesa es ser lo que ellos quieren. Y anorgasmia van a tener el impedimento de llegar a un orgasmo precisamente porque no les interesa eh, pues su goce sexual. Lo que les interesa es el lugar que van a ganar al tener esa persona. Y en prácticas parafílicas o prácticas sexuales van a ser tendientes a lo que sea necesario. Este tipo de personas pueden llegar a ser desde masoquistas hasta sadomasoquistas, hasta zoofílicos, hasta necrofílicos, hasta coprofílicos, dependiendo de qué quiera su pareja. Si yo quiero relacionarme con una mujer millonaria que sé que le gusta el sadismo, pues me voy a hacer masoquista para entrar como un producto que le conviene a esa mujer. Si yo quiero relacionarme con un zoofílico, pues me voy a hacer zoofílico, no importa. La cosa es ganarme ese lugar a tu lado. Y por último, la última personalidad, una acumulativa. Dice ahí son personas a las cuales valoran, incluso sobrevaloran lo interno, lo acumulado, lo propio. Por lo que su placer va a regirse bajo esta colección, esta acumulación, este cuidado de lo que vayan a obtener del medio. Sí van a aceptar recibir cosas, pero más que para recibir placer, van a recibir placer después de haberlo acumulado. De por fin lo obtuve, aquí está, por fin me acosté con esta persona, una más, ¿no? No es como lo explorativo, les comentaba el explorativo, dice, tengo una lista de un montón, eh, pero no es importante esa lista realmente para el explorativo. Para el acumulativo sí es importante esa lista y va a tender a coleccionar. Son tipos de personas que son obsesivas, son metódicas, quiero decir, tienen un orden, gustan del orden de las cosas. Son personas que gustan de los procedimientos, de que su día a día sea estructurado, que tengan sus horarios, su rutina. Son personas que gustan de tener, creo que esa palabra me gusta, tener una rutina, que no se les mueva nada de su rutina. Son personas introvertidas también, que quiero decir, son acumulativos, entonces son personas que no van a tender a decir lo que sienten, de expresar emociones, porque son sus emociones, son suyas, van a cuidarlas, pues son algo propio. Son coleccionistas, repito, este tipo de personas van a coleccionar bolígrafos, colores, eh, fotografías. Por lo tanto, como coleccionan tantas cosas, como no dejan ir cosas, son las personas que tienen un closet lleno de un montón de cositas que a lo mejor podrían servir en el futuro. Son ese tipo de personas. Por lo tanto, son prácticos porque siempre tienen a la mano lo que podría llegarse a utilizar. Son reservados, ahí escribí mal esa palabra. Son reservados, repito, son introvertidos, se guardan cosas para sí mismos. Son pacientes también, no tienen prisa por deshacerse de algo, no tienen prisa por hablar de un tema. De hecho, si no lo hacen, pues mejor. Son cautelosos, por lo tanto, van a cuidar las cosas que van obteniendo. Repito, tipo de persona que guarda un montón de cosas en su closet. Son cautelosos con lo que dicen, son cautelosos con lo que dan a las personas. Y pueden llegar a sentir angustia si de repente se les sale de control esta rutina, si ya se les rompió sus hábitos del día, ya se les rompió, van a sentir angustia. Eh, También mi amigo Leo, creo que se le da esto
de gusto por el orden, por algo es investigador. eh, Son personas fieles y son personas cuidadosas. Esa es la parte buena de este tipo de personas. Como ven, son partes buenas, hay partes buenas, ¿no? Son personas que van a cuidar a su pareja porque van a agradecer que esté ahí su pareja. Son personas que a lo mejor, si son matemáticos, por ejemplo, si gustan de la investigación, van a ser muy buenos en esas áreas porque son metódicos, gustan de los procedimientos. Van a ser personas muy estables en tanto a su día a día. Van a ser personas que son prácticos porque van a tener siempre a la mano lo que se necesita. Son personas que guardan para por si las dudas. Pero eso mismo, si se les sale de control, vamos a llegar a las disfunciones que es la preorgasmia, en donde por no querer soltar, por no querer dar, van a tener problemas para tener un orgasmo. Van a tener problemas para enseñarle a su pareja que están sintiendo un placer y que su pareja les está provocando un orgasmo. Van a tender a ser anorgásmicos, o sea, que nunca vivan un orgasmo posiblemente, y van a tender a la eyaculación precoz, porque al estar tan preocupado un hombre de lo que se va a salir de él, que es el semen, el darle a la pareja la satisfacción del semen, ya hablamos de cosas inconscientes, dejémoslo en esta parte de, es que no quiero hacerte saber, no quiero darte esto es algo muy mío, voy a tener tanto presión por esto que se me va de mí, que voy a perder conciencia de lo que está sintiendo mi cuerpo y voy a terminar eyaculando, porque no me di cuenta cuando ya sentía muy rico y ups, ya eyaculé. Muchas de las eyaculaciones precoces, la mayoría, son por pérdida de conciencia de lo que está sintiendo tu cuerpo. Y en sus gustos por las prácticas sexuales, vamos a atender a este tipo de personas a ser fetichistas. Fetichismo me refiero a el gusto por coleccionar, como bien lo dice el nombre de la personalidad. Coleccionar prendas, son el tipo de personas que les gusta llevarse la ropa interior de sus parejas. Son el tipo de personas que gustan de tomarle fotografías a sus parejas, de tener su álbum de conquistas, de tener todos los regalitos que le dio su pareja en una caja, por ejemplo. Son personas que guardan, van a tender al fetichismo. También a la necrofilia, por esta parte de no soltar, no dejar ir. La coprofilia también tiene que ver con valorar mucho lo que viene de dentro mismo, valorar mucho con el interior de uno mismo. Para los que no sepan, coprofilia tiene que ver con el gusto por las heces fecales o también ahí entra la orina. Y por lo lugar tienen prácticas sexuales en donde hay popó, en donde hay orina, ya sea que la coman, ya sea que en medio de la práctica sexual se estimulen con ella, etcétera. Entonces son personas que valoran mucho lo que viene de su interior o del interior de su pareja. Claro ejemplo, la popó o la orina. Y son personas que pueden sentir atracción por, dice, la gerontofilia, que es la atracción por las personas adultas, viendo a las personas adultas como objetos antiguos, como alguien que goza de valor, como alguien de valor de conocimientos o de experiencia, alguien que tiene muchas cosas que dar. ¿De acuerdo? Y bueno, estas son las 4 personalidades que nos expone Fromm. A grandes rasgos, esto es lo que puede pasar si te identificaste con una. Repito, no es que sea malo, no es que estés destinado a vivir una eyaculación precoz, una preorgasmia. Es lo que podría pasar si se te sale de control tu personalidad. Eh, Ayer estaba eh, hablando de esto y me hacían una pregunta bien interesante. ¿Y cómo puedo evitar que me pase esto? ¿No? ¿Cómo puedo evitar que tienda a una anorgasmia? ¿Cómo puedo evitar que pase esto? La respuesta es, resuelve muchas cosas que pueden llegar a ser disfuncionales en tu vida. Si eres una persona que no gusta de hablar de tus emociones y por más que alguien intente
que te expreses. Entre más te piden, más acumulas, más te aferras a no hablar de tus emociones. Ya estamos hablando de que podrías desarrollar un problema de estos. Ya estamos hablando de que te estás esforzando tanto por mantener cosas adentro de ti que ya te haces disfuncional a la vida, o te estás esforzando tanto en obtener, explotar a alguien, como el caso de la personalidad explorativa que suele explotar a la gente. Si ya se te está saliendo de control el hecho de que ya seas violento porque no te dan lo que quieres, si ya se te está saliendo de control tu carisma, entre comillas, si ya se te está subiendo el ego, revisa qué onda contigo, revisa qué está pasando contigo. Porque si se te descontrola, vas a terminar con una de estas, o puedes terminar con una de estas. Y por supuesto, no nada más te va a afectar en tu erotismo, te va a afectar en tu vida diaria el ser egocéntrico, te va a afectar en tu vida diaria el no querer compartir con, no sé, tu familia lo que estás sintiendo, lo que te molesta. Te va a afectar en tu vida diaria el tipo de relaciones en donde tú te vendes y te olvidas de ti. O sea, en donde tú te adaptas a lo que sea. Ese tipo de personalidades, si se te descontrolan, vas a terminar en una de estas. ¿Qué te recomiendo hacer? ¿Qué te recomendamos como yo y la vida hacer? Revisar qué onda contigo mismo. Revisar si se te está saliendo de control tu ego, bájale tantito tu ego. Si se te está saliendo de control esto de las rutinas y de repente ya te pones de malo, de malas, muy de malas. Si te cambian los planes, revisa por qué te está molestando eso y aprende a soltar. Aprende a expresar tu enojo, por ejemplo, aprende a adaptarte. Si no te gusta que te rompan las rutinas, aprende a hacer cosas nuevas. Aprende a bajarle a tu ego, a aceptar que no siempre vas a ser el que puede, aceptar que no siempre vas a ser el experto, aceptar también que no solamente tu medio es quien te tiene que proveer placer, sino también que tú tienes que dar placer, que tú tienes que interactuar con otras personas. Aprende a interactuar con gente, aprende a escuchar, aprende a expresarte también, aprende a tener control de tus emociones. De esa manera puedes evitar caer en una de estas disfunciones, de acuerdo a una génesis de personalidad, de acuerdo a lo que hemos visto. Si tu causa es tu personalidad, aprende a ser flexible. Y creo que esa palabra engloba todo, ¿no? Sé flexible en tanto a que puedes hablar de ti, sé flexible en tanto que puedes eh, aceptar que no te den lo que quieres, sé flexible en ser agradecido, sé flexible en también pedir, ser exigente en algún punto de que te quieran y que te den lo que tú deseas que te den. Aprende a conocerte para que no termines en una de estas disfunciones. Voy a quitar la presentación porque hasta aquí ya se acabó y creo que a lo mejor es mejor que me estén viendo. Esa es la respuesta que les puedo dar respecto a cómo le hago para evitar este tipo de problemas. Pues conócete, sé flexible, adáptate, busca nuevas formas. Con esto concluyo la presentación. Repito, pueden utilizarlo como profesionales de la salud si hay, en información en tanto psicología o como personas comunes y corrientes como todos somos, en su goce, en su placer sexual. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Yo con esto concluyo la presentación. ¿Dudas? ¿Comentarios?